Esta no es una clase de planes de negocios, ¿sí? Esta no es una clase de publicidad, no es una clase de nada de eso, ¿sí? Porque uno tiende a pensar de que todo lo que tiene que ver con estrategia entonces significa montemos un negocio y pongámoslo a funcionar. Sí, entonces ya ustedes me están pensando en empaque y están pensando en marcas y están pensando en distribución y están pensando y en abastecimiento, en logística. Esta no es una clase de eso, ¿cierto? Es fácil uno dejarse llevar, pensar que es la estrategia. Esta es una clase de creación, de estructura mental de qué es la estrategia en equipo, porque es que, pensar de esta manera es el fundamento para pensar gerencialmente, o sea, un pensamiento de alta gerencia gerencial. Y eso es lo que yo les estoy vendiendo, ¿sí? Porque, porque obviamente que ustedes, de pronto, sí, es el paradigma que uno trae, de que estrategia es un negocio, estrategia es una empresa y que tiene que empezar a vender y tenemos que empezar a distribuir y entonces me presentan, sí, como, ¿cierto? Como planes comerciales y eso es algo que nosotros, con lo que nosotros venimos, ¿cierto? Con eso que venimos forjados porque a lo mejor en nuestro trabajo no lo tenemos que ver todos los días así porque ya lo vemos es completo. Pero esta es una clase, no es marketing tampoco, ¿no? No tienen que hablar de distribución y de entrega y de servicio. No. Esta es una clase, ¿cierto? Más de conciencia estratégica. Es una clase de pensar qué es la estrategia a nivel gerencial, qué diferencia hay entre pensar estratégicamente como persona y qué es pensar estratégicamente como equipo. Esta contraluz está como harto ahí. ¿Sí? Está como mejor ahí. Sí. Entonces, esa es básicamente la observación que yo quiero hacer, ¿sí? Por eso hemos estado hablando, por ejemplo, mucho de qué diferencia hay entre un término y el otro, ¿cierto? En que ustedes, por ejemplo, adquieran una estructura mental de cómo se piensa en un mapa, sobre un mapa. O sea, es que yo quisiera como dibujarles un mapa en la cabeza alrededor mire la versatilidad que ustedes pueden tener si todos piensan, ¿cierto? La evolución que hay entre forjar valores y llegar a tener políticas. ¿Yo para qué construyo valores? ¿Para qué construir valores? Solo porque sí. No, eso tiene que tener un sentido. Pues queremos llegar a construir políticas, ¿sí? O yo para qué construyo, ¿cierto? Una misión. ¿Por qué? Porque quiero cerrar una brecha, quiero alcanzar una visión. ¿Y cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la brecha que hay que cerrar? Hay que poner una acción estratégica. Hay que tener objetivos y los objetivos son una concatenación de actividades que van como articuladamente, consecutivamente o paralelamente, ¿sí? No es un listado de cosas que hacer, ¿sí? ¿Qué es una atención creativa? ¿Sí? Hay que cerrar una brecha. ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo nos motivamos? ¿Qué nos motiva a trabajar a todos unidos? ¿Cómo nos comprometemos con algo? ¿Qué es lo que le toca hacer a usted? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo nos movilizamos hacia un cambio? ¿Cuál es el componente ideológico? ¿En qué pensamos? ¿En qué creemos? Entonces, sí, eso es pensar estratégicamente, eso es adquirir conciencia estratégica, ¿sí? Aquí no estamos hablando de marketing. Es fácil irse por ahí porque el mercadeo estratégico obviamente se absorbió todo esto por el tema gerencial. Entonces, esa es, yo lo digo porque ustedes van a ver todo eso en otras materias, entonces yo no puedo meterme en lo que ya ustedes van a ver en otra asignatura, ¿sí? Entonces yo quiero es profundizar. ¿De qué se trata esto? Esta asignatura, ¿cuál es el objetivo? Como lo dice el sílabus, la asignatura se compromete es a forjarles a ustedes pensamiento estratégico en la complejidad. Eso es, porque el currículo académico habla es de eso. Ustedes van a ver pensamiento complejo más en el otro bloque. Entonces, este currículo quiere, yo estoy mirando esto horizontalmente. Ustedes de pronto lo están viendo verticalmente porque tiene una materia que ver hoy y otra que ver más tarde. Yo estoy viendo la que van a ver hoy, la que van a ver dentro de 3 meses y la que van a ver dentro de 6. Entonces, yo estoy pensando en la construcción del egresado que quiero sacar. ¿Sí? Yo pienso es en perspectiva cada vez que estoy en estas aulas. ¿Sí? Cuando uno es estudiante lo ve de la otra forma, ¿cierto? Uno quiere ver lo que le toca hacer. Yo lo miro es a lo largo del tiempo, del modelo que tenemos.
Entonces, eso es lo que quería, por ahí quería yo empezar, ¿cierto? A hablarles de qué se trata, de qué se trata esto, ¿sí? Y lo he logrado, creo que lo he ido logrando, ¿sí? Porque a veces de pronto, cuando yo estoy en un grupo y ya ustedes empiezan a ver que cuando yo me reúno con los grupos, como que les dejo un mensaje nuevo, ¿sí? Y eso me gusta porque, sí, teníamos una idea, pero ya, y eso es aprender, eso es educar también, porque uno, ¿cierto? Construye en ustedes en base en lo que ustedes mismos me dicen y yo les voy aportando. Entonces quiero mostrarles, ahora sí, espérame un segundo, vamos a tratar de... sí, están viendo mi aula, ¿cierto? ¿Están viendo una aula mía? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, listo. señor. Ah, bueno, bien, bien. Sí, porque a veces yo empiezo a hablar y creo que estoy compartiendo y no estoy compartiendo. Aquí sí estoy compartiendo. Entonces, aquí entramos en el módulo 3. Acabo de desbloquear el módulo 3 para todos, ¿sí? Hoy tenemos que hablar del módulo 3, ¿sí? Porque es que este tiempo ya le corresponde al módulo 3. Yo puedo hablar con ustedes por Skype de lo que quieran, pero cuando ya estamos en la videoconferencia que va a quedar grabada en el aula, tenemos que llevar los tiempos del aula. Entonces, el módulo 3, pues, ¿de qué se trata? Quiero retomar, bueno, abramos el material. Tenemos un material de apoyo y este es bien interesante, ¿no? Porque aquí vamos un concepto que se llama la red. Hola, William. ¿Sí? Las redes sociales y la estrategia, así se llama este tema, redes sociales, redes neuronales y estrategia, en el sentido que lo digo, redes sociales y estrategia, ¿cierto? Confírmeme que están viendo mi plantilla en Word, o están viendo el aula todavía. El aula. El aula. El aula. Están viendo ese aula, porque es que abrí una... Sí, yo abrí... Sí, ustedes están viendo el aula, pero yo quisiera compartir el archivo que tengo dentro del aula. ¿Sí? Entonces, espérese, yo lo abro. Abramos este archivo a ver. Sí. Vamos a ver si... ¿Qué pasa si yo comparto toda la pantalla? Un segundo. Hagámoslo por este lado. Díganme qué están viendo ahora. Nada, profe. Usted, profe. Sí. Miércoles. Entonces, espera a ver. ¿Qué ven ahí? Ya vemos una PDF. Una presentación. Dice caso de estudio, redes neuronales y estrategia. Correcto. Ah, bueno, listo. Esto es, ¿listo? A lo mejor nadie lo ha visto todavía, porque yo lo tengo bloqueado, lo tenía bloqueado el módulo 3. El caso de estudio se llama redes neuronales y estrategia, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Este tema es bien, bien interesante porque seguimos abordando el concepto. Vamos a llevar el hilo conductor. Quiero que volvamos al hilo conductor de la asignatura porque sería fácil perdernos hablando de cosas si no llevamos el hilo conductor. Yo quiero hablar de qué es, de dónde arrancamos. Vuelvo y yo reitero lo que habíamos dicho. Yo he hablado sobre la creación de la identificación del sujeto, ¿cierto? La identificación de el componente ideológico, eso lo dije en el módulo 1. Entonces yo dije, bueno, este es un sujeto que identificamos, que subyace, que observamos, que faltaba. Ahí estamos incorporando el paradigma cuántico, ¿sí? Porque estamos siendo totalmente subjetivos alrededor de un sujeto que no lo vemos, ¿sí? Lo sentimos, pero no lo vemos. ¿Listo? Ese es el paradigma cuántico en acción. En el módulo 2 hablamos del sujeto, pero ese sujeto le estamos dando facultades, o sea, le estamos dando la capacidad de pensar, de tomar decisiones y de actuar, porque lo estamos poniendo a que haga transición de tener un componente ideológico a tener una política empresarial.
Y política empresarial es como cuando yo me formo, ¿cierto? Es como cuando yo crezco en una familia, ¿cierto? Y las familias forman sus hijos de acuerdo a los valores que tienen, ¿cierto? Y entonces nosotros crecemos como personas con unos valores de familia, ¿cierto? Si mi papá fue médico y mi mamá fue, pues a mí me van a gustar cosas, ¿cierto? Que aprendí de ellos, etcétera. Entonces, los valores se convierten en políticas y nuestra toma de decisiones está alrededor de la formación que hemos recibido, ¿sí? Entonces nosotros formamos políticas empresariales. Entonces fíjense que este sujeto, ¿sí? Este sujeto ahora es capaz de pensar y de actuar, de tomar decisiones. Eso es lo que hace la número dos, o sea, el módulo 2. Y ahora ese sujeto que faltaba, ¿cierto? Ahora ya es una persona, ¿cierto? Que interpreta el entorno y aporta y suma, ¿cierto? No es solamente la que hace aquí adentro, sino que es una persona que es como una persona que nos está como hablando, porque está aportando del entorno. Esa persona hace una transición de estar aquí adentro, en la empresa o en el equipo, a esa persona ya se expande y se extiende hacia el entorno, ¿sí? Y ese entorno nos habla. Entonces, esa persona ya no está entre nosotros, sino que está fuera de nosotros. ¿Sí? Ese concepto de estar aquí adentro y luego estar allá afuera, ese también es el paradigma cuántico ahí en acción, porque está diciéndonos, esa persona nos aporta al equipo desde afuera, viene y nos trae. O sea, esa persona ya salió del terreno de los 4 amigos que estábamos trabajando, salió a interpretar el entorno y nos está trayendo información de afuera. O sea, está aportando como un miembro del equipo que sale y vuelve. ¿Sí? Por eso se llama redes neuronales y estrategia. ¿Sí? Como redes sociales y estrategia. ¿Sí? Entonces, el caso de estudio se adaptó a partir de un modelo de redes neuronales que se los voy a explicar muy sencillamente. No vamos a entrar en las honduras de una red neuronal, pero se las voy a explicar sencillamente. ¿Sí? Lo que quiero es que me entiendan el concepto de el sujeto que falta. Si ustedes miran este sujeto, fíjese, por eso dibuja como un cerebro ahí como electrónico, una cosa, pues es una gráfica artística, sí, pero semeja ese sujeto activo, ¿cierto? Es un sujeto activo que piensa, ya nos conoce, ¿cierto? Hace cosas y ahora sale, busca información y trae cosas que nos sirvan. En estrategia nosotros tenemos que saber interpretar el entorno. Nosotros en estrategia tenemos que saber interpretar el entorno. Sí, tenemos que saber cómo piensan los demás, en qué creen los demás, qué hacen los demás, cómo ven el mundo los demás, las otras empresas, los competidores, los clientes, ¿cierto? Por eso en las empresas existe, para poder definir un problema gerencial, ¿cierto? Se da el problema administrativo y el problema de mercados. El problema administrativo es la información que hay dentro de la empresa que yo necesito organizarla para poder tomar decisiones. Esos son problemas administrativos, cuando yo no sé cómo organizar la información y construirla en un modelo de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, se da con la información interna. Pero resulta que también hay problemas de mercados, porque hay problemas que no están acá, sino que están allá afuera. Son de los clientes. Y los clientes prefieren cosas, ¿sí? Y deciden cosas y quieren. Entonces, si yo ignoro información sobre los clientes y sobre el consumidor y sobre el mercado y sobre la industria, pues ahí se dan problemas de mercados. Entonces, cuando yo logro interpretar un problema administrativo con un problema de mercados, yo tengo un problema gerencial, tengo un problema de alta gerencia, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, fíjense cómo un problemita pequeñito se vuelve una cosa grande. Es muy fácil volverlo grande. Todo lo que uno haga bien en pequeño tiene el potencial de volverse gigante, ¿sí? Por eso ese es el salto cuántico. Cuando todo lo que yo haga conscientemente, en unión y en sinergia, en un equipo pequeño, cuando se logra ese fogón y entre 4 personas que están penetradas en un proyecto, eh, eso tiene el potencial de llegar muy lejos. Ese es el salto cuántico, ¿sí? Entonces, esa es la inducción que ofrece el aula
el aula de dirección y estrategia. Haciendo esta introducción, ahora les voy a explicar un poquito, les voy a hablar de la lectura que van a hacer, ¿sí? En la actividad número 3, ¿sí? Pero entonces quiero asegurarme de que entonces, espere porque yo oigo unas campanitas por ahí y creo que es personas que quieren entrar, ¿sí? Bueno, sí, bueno. Entonces, eso es imperativo, esa transición de ese hilo conductor, es imperativo poderla transmitir bien, ¿sí? Para que ustedes me entiendan eso. Bueno, entonces empecemos a mirar la lectura. Esto partió, todo esto que les estoy contando, aquí se hizo una ponencia internacional que se hizo hace como unos 3 o 4 años, se llevó a la ciudad de Costa Rica, San José de Costa Rica, y presentamos este proyecto. Se llamaba la simulación del comportamiento social para un emprendedor global, ¿sí? Caso de estudio en Bogotá. De eso se trata. La simulación del comportamiento social para un emprendedor global. Bueno, ese caso de estudio se desarrolló haciendo una investigación porque fíjense lo que estoy haciendo. Aquí les estoy presentando resultados de investigación. La planeación estratégica se hace con investigación. No me voy a entrar a meter en el terreno de la investigación de mercados porque entonces nos saldríamos del aula. Pero lo que sí quiero hacerme entender es que la planeación estratégica se hace con investigación. ¿Sí? Porque pues no podríamos aquí estar hablando y hablando sin haber investigado. Entonces, esta es una investigación que se hizo, para hacerme entender, es una investigación académica, ¿sí? No fue una investigación de una empresa, no fue una investigación de una persona no, esta fue una investigación que se hizo. Lo que les voy a presentar a continuación fue una investigación que se hizo con estudiantes de alta gerencia, nuestros. Este fue un proyecto que salió de aquí, de esta aula, de estas aulas, con esta metodología se hizo en la especialización de alta gerencia para los estudiantes de alta gerencia. Sus colegas les están aportando los resultados de este estudio, que está publicado en un libro que se llama La globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Ese libro, yo les voy a dar una... De hecho, las actividades toman capítulos o partes de ese libro para ofrecerlas nuevamente al aula. Entonces, esta es una clase que está permeada completamente del currículo académico basada en proyectos de investigación que se han hecho en la especialización en alta gerencia. ¿Sí? Entonces, este caso de estudio, ¿cierto? Fue un caso de estudio donde se hizo una investigación académica desarrollada para fortalecer este mismo currículo, esta misma asignatura. Se hicieron 300, eso se hizo con 300, algo más de 300 encuestas entre emprendedores, personas que tienen negocios ¿cierto? En Bogotá y en sus alrededores. Hay uno que otro de fuera de Bogotá, pero no lejos de Bogotá, ¿sí? Digamos que las poblaciones cercanas a Bogotá, y hay Tenjo, Zipa, está Cajicá, bueno, hay lugares donde hay empresas que valía la pena entrevistar y hay varias localidades diferentes al área metropolitana de Bogotá, ¿cierto? Bueno, entonces, la simulación social del emprendedor, un caso de estudio para la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Entonces, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era ejercitar la capacidad de creación de políticas empresariales derivada de la conceptualización estratégica del pensamiento complejo. Es exactamente lo que hemos hablado, mediante la incorporación de herramientas gerenciales que utilicen los insumos de un modelo experimental de simulación, basado en la interpretación de redes neuronales sociales de emprendimiento. De eso voy a hablar en un minuto. Redes sociales. Para hacer transición del emprendimiento local al emprendimiento global. ¿Sí? Cuando yo hablo de emprendimiento local al emprendimiento global, eso no es un concepto tampoco nuevo. El del emprendedor global, el concepto del emprendedor global, es un concepto que Joseph Schumpeter, un economista de principios del siglo XX, hablaba, donde él hablaba de la necesidad de que el emprendedor sea capaz de internacionalizar todo lo que hace, pensar globalmente en todo lo que hace. El autor Pasaris
hablaba precisamente de eso. Así, si usted tenga un negocio, así sea una tienda de barrio, el negocio más sencillo del mundo, usted debería imaginarse que su producto lo están comprando en el mundo entero y trate de presentarlo de una manera global, trate de presentarlo de una manera que pueda gustar a cualquier persona. Trate de, sí, de forjar la mejor calidad posible en lo que usted hace, porque así es como usted empieza a pensar globalmente en un proyecto empresarial, ¿sí? Entonces, pensar que se tiene que hacer transición, la palabra transición es fundamental, ¿sí? Eh, para la creación de una ventaja competitiva. Bueno, entonces aquí empezamos, bueno, habla de las competencias, habla de todo lo que... Aquí hay unos videos que ustedes pueden verlos también explicativos alrededor de las ponencias que se hicieron. Creo que esos videos, además de todo, también están colgados en el aula, pero también los invito a que los vean, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que hacer, hay que leer, ¿cierto? Cómo está lo del aula, cómo está lo del... Y entonces yo empiezo haciendo, como ya estamos hablando de que aquí hay investigación, porque aquí ya hay investigación. Piensen ustedes que en planeación estratégica siempre se incorpora la investigación, los resultados de la investigación, entonces siempre se hace lo que se llama un escaneo ambiental. Entonces yo analizo ¿cierto? Los vectores, lo que se llaman los vectores, el vector tecnología, el vector social, político, económico, ¿sí? Normalmente, pues eso se hace cuando uno va a plantear planeación estratégica de muchas formas. Nosotros no nos fuimos a presentarlo de esa manera tan convencional como están los libros de marketing, sino que de una vez más bien les presentamos un caso de estudio donde hicimos eso, pero queremos mostrarle como para ser un poquito más novedoso, más creativo y no volver a mostrar las mismas gráficas que están en todos los libros acerca de qué es el escaneo ambiental y qué es eso, que eso ya sería repetir lo mismo. Queríamos era llevar a cabo esos modelos y de una vez presentárselos como resultados de estudio en un trabajo para que ustedes vieran cómo se hizo, o sea, cómo se hace una cosa más o menos de esas. Y a partir de ahí más bien utilicemos los resultados para pensar en esa simulación que nos está aportando. Entonces, a donde los quiero llevar es a lo siguiente, ¿sí? A donde los quiero llevar es acá, a que nosotros hicimos unas encuestas, hicimos una investigación y luego hicimos una simulación con esos datos. Por eso hablamos de redes neuronales. Haz de cuenta que hicimos como una mente, construimos una mente que nos diga, nos advierta cómo va a evolucionar el emprendedor en el futuro. Porque al decir simulación quiere decir que estamos poniéndolo, cada vez que uno oiga la palabra simulación, ¿cierto? En data análisis, en la ciencia de datos, analítica de datos, lo que está haciendo uno es coger una parte de los datos y testearlos y correrlos, ¿cierto? Y luego coge otra parte de los datos. Entonces uno coge una base de datos de prueba y otra base de datos de testeo. Entonces, ¿qué hace uno? Que empieza a ver cómo se comportan con los datos que estoy probando y luego los comparo contra los datos que están afuera, que no he probado todavía. Entonces, así es como el modelo se va autovalidando, hasta que el modelo me dice, mire cómo está simulando usted los datos y mire lo que puede pasar en el futuro con los datos que usted está presentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, piensen en esto, ese sujeto está empezando a comportarse, ese sujeto está empezando a decirnos qué está pasando afuera, qué va a pasar en el futuro, y nos está entregando los resultados aquí al interior del equipo, ¿sí? Porque está haciendo una simulación. Estamos haciendo una simulación de los datos con las encuestas que nosotros hicimos. Y ustedes me van a preguntar a continuación, ¿y qué preguntaron? ¿Ustedes qué preguntaron en esas encuestas? En esas encuestas, nosotros le hicimos preguntas a una persona en función de su comportamiento social. Le preguntamos porque queremos ver eso, porque es una simulación social, ¿cierto? Así como lo que nosotros estamos haciendo es un comportamiento social, porque nosotros en esta aula llegamos a construir como una sociedad. Es un comportamiento social el que se está dando en estas aulas alrededor de estos equipos que ustedes tienen. Entonces nosotros le preguntamos a esos emprendedores igualmente, ¿cómo es su comportamiento social?
¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? Sí, ¿ustedes en qué creen? Entonces, voy a, voy a bajarme de una vez allá a las preguntas que nosotros hicimos y después prefiero retomar aquí arriba. Por ejemplo, aquí hay un concepto detrás de la creación de ¿qué hay en una red social? Esto es bien interesante porque es que mire que la palabra red social nos la robó Facebook, nos la robó Instagram, nos la robó Twitter, nos la robó Pinterest, nos la robó todas esas redes sociales increíbles que hay, que son tan divertidas y que no podemos negar que le hemos botado corriente todos a eso, porque es que eso es divertido, porque eso es una tecnología muy increíble en las manos nuestras. Entonces, lo que pasa es que ese concepto nos lo robó la red social tecnológica, la red social digital, pero el concepto de red social es un concepto que tiene millones de años. Todos necesitamos agruparnos como individuos para protegernos, porque es que, ¿sí? Si las ciudades no existirían, los focos, digamos, ¿por qué razón vivimos en una comunidad, en una ciudad? Porque ya sabemos que si vivimos unidos, se crea mucho valor, se crea mucho capital, se crea capital de información, de recursos, ¿sí? De protección, de cantidad de cosas. O sea, si todos viviéramos en un lugar del mundo distinto, apartados del resto, no habría una comunidad, no habría una sensación de comunidad y no sobreviviríamos, nos moriríamos de hambre, de sed, de frío. No, entonces nosotros necesitamos vivir en una sociedad, porque en esa sociedad tenemos el médico cerca, tenemos la iglesia cerca, tenemos la familia cerca, los amigos cerca, los lugares que nos gustan. Por eso nos gusta vivir en un área social donde haya recursos, donde haya información, donde haya cosas, ¿sí? Y eso no estoy hablando aún de redes sociales digitales, estoy hablando de que somos una sociedad que el concepto de red social es fundamental en la existencia del ser humano, porque nosotros creamos capital. Cuando uno se comporta en una sociedad, pertenece a un entorno social, ¿cierto? Uno está creando, uno está inmerso en una siembra infinita de capital, capital humano, capital estructural, capital relacional, capital tecnológico, capital social, ¿sí? Por la diversidad. Porque cuando estamos en una sociedad empezamos a ver qué es la diversidad del mundo y esa diversidad ofrece muchísimo, o sea, muchísimos recursos estratégicos, porque inmediatamente lo que yo tengo, me doy cuenta que a alguien le interesa, porque como es diferente a mí, entonces yo puedo generar ciertos beneficios para mí y para esa persona. Entonces, esa diversidad que tiene la red social es la que genera oportunidades, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el concepto de no solamente pensar en el escaneo ambiental como vectores aislados, sino como una manera compleja. Complejidad. Por eso hablamos del concepto de complejidad. Si ustedes agarran un libro de marketing, el libro de marketing les va a mostrar el escaneo ambiental. Entonces les va a decir cómo está mi negocio frente a la política, frente a los factores sociales, frente a los factores, sí, frente a los factores tecnológicos, frente a los factores económicos. ¿Estaríamos aislando variables independientes o aisladas frente a mi negocio? Y ahí no estamos analizando la realidad. ¿Sí? ¿Cómo se analiza la realidad? Así, la realidad es compleja. Así como yo les hablaba de complejidad en el tema de la observación del sujeto, aquí les vuelvo a traer el mismo concepto de complejidad, pero analizando el entorno. Porque el entorno es una red social que crea capital y que crea beneficios de la cual nos podemos, ¿sí? Beneficiar y podemos prestarle beneficios a una red, a un entorno social, a una red social. Entonces, está ahí el concepto de capital humano, capital estructural y capital relacional. Entonces, cuando ustedes hablen la palabra red social, la palabra, sí, por ejemplo, la palabra red social, piensen siempre en la palabra creación de capital. Si están en una red social donde no se crea capital, esa red social va a morir, va a morir. O se va a volver otra cosa. No tiene futuro, mejor dicho. No tiene futuro.
¿sí? Entonces, estratégicamente, todo el que piensa en redes sociales debe pensar en creación de capital, ¿sí? Porque si no es así, esa red social no tiene un futuro, se ubica en un presente y cuál es el futuro. Entonces, cuando hablamos de presente y futuro, es que yo primero soy un individuo, que luego, sí, construyo relaciones y esas relaciones las hago más fuertes. Y obviamente, eventualmente en el futuro se hagan más fuertes. ¿Cuál es la transición? Que si yo soy un individuo, entonces quiero empezar a concatenar todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Porque en el modelo 1 ustedes hablaron del modelo del estudio del comportamiento organizacional, ¿cierto? Entonces ustedes hablaron como individuos que se integran en un grupo, que construyen una organización, ¿sí? Y esa organización la convierten en un equipo, ¿cierto? Entonces aquí es igual, entonces ustedes llegan como individuos y construyen una comunidad en una red, y esa red es una red social, que es una red social que eventualmente empieza a compartir información, ¿cierto? Y entonces empezamos a identificar valores y liderazgos, entonces se crea una estructura, ¿sí? Al crear una estructura, pues entonces empezamos a darle valor a esas relaciones y se generan relaciones de poder. Y ahí, pues obviamente se genera capital relacional. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya mira el entorno? Aquí estamos mirando ese sujeto, pero no en función del sujeto que está dentro de nosotros, sino el sujeto que empezamos a formar allá afuera. Porque este sujeto empieza a trascender fuera de nosotros, fuera del equipo. Sale de aquí y sale para afuera. Entonces, ¿qué estamos proyectando hacia afuera? Porque eso es lo que estamos proyectando, ¿sí? Estamos construyendo una pequeña comunidad entre 4 personas que luego la podemos volver increíblemente grande. Si en el futuro construimos un negocio que tiene clientes y esos clientes, pues, ¿cierto? Van a traer más clientes y este negocito se vuelve un negocio grande. Si habláramos del concepto de emprendimiento, si habláramos del concepto, ¿sí? Entonces, ese es el tema fundamental sobre el cual yo quiero plantearles cómo se analiza el entorno dentro de un sistema complejo, ¿sí? En eso consiste la actividad número 3, conservando el hilo conductor de qué es el sujeto. Ese sujeto ya no está entre nosotros, sino que ese sujeto ya sale de nosotros y se proyecta hacia afuera, ¿sí? A través de esto, a través de que somos capaces de tener una estructura que es capaz de crear capital, ¿sí? ¿Cómo se crea capital? Sí, creando contenido valioso, creando servicios valiosos, creando productos, no fabricando basura, fabricando cosas buenas, ofreciendo servicios de calidad, capacitándome permanentemente, ¿sí? Atendiendo a mi cliente con un servicio espectacular. ¿Estoy creando capital? Pues claro que estoy creando capital, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de cómo interpretar el entorno, ¿cierto? Dentro del pensamiento complejo. Pues ahí quiero conservar ese hilo conductor para poder hacer esa transición, ¿sí? Hacia ustedes. Bueno, entonces se habla de qué es capital humano, qué es capital social, qué es capital relacional. Miren, por ejemplo, las preguntas que se le hicieron a los emprendedores, ¿cierto? Normalmente ahora preguntaríamos cuánto vende, ¿cierto? Sí, también esa pregunta se hizo. Todo eso se hace. Bueno, se les pidió Cámara de Comercio también, se les pidieron datos de la empresa, se les pidieron datos de número de empleados. Sí, también, sí, esos datos son fundamentales, son datos, digamos, demográficos que todos los cuestionarios traen. Pero les hicimos preguntas, miren las preguntas que les hicimos. Mis padres han sido de gran influencia en mi vida empresarial. No confío en consejos que recibo de miembros externos a la familia. Los consejos que recibo de los no miembros de la familia son mejores que los de la familia. Comparto mis consejos de negocios con otras personas. Tengo alta tolerancia al riesgo. Soy una persona competitiva. Muchas personas buscan mi consejo en temas de negocios. No comparto prácticas de negocios. ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? ¿Cierto? Estamos hablando de formación de redes familiares. O sea, estamos mirando primero, ¿sí? Un negocio empieza, sobre todo en esta cultura nuestra donde manejamos redes familiares tan fuertes, ¿cierto? Un negocio se forma
y empieza a contar con las personas que tiene a su alrededor. La validación familiar es importante, la relación con sus congéneres es muy importante, ¿cierto? Sus hijos eventualmente se forman dentro de los negocios, en los emprendimientos familiares, y eso es en todas partes, ¿cierto? Esta vez estamos pensando es que es un negocio familiar que tenemos que conservar, ¿cierto? Y que vemos que los valores de la familia y los valores del negocio se empiezan a entrelazar mucho, ¿cierto? Entonces ese es un negocio local. Y todos los negocios grandes algún día fueron así, porque son negocios que inicialmente tienen un comienzo, ¿cierto? Entonces se está preguntando es por eso, primero, cómo se llama esa fuerza interna, ¿cierto? Fuerza interna o esa relación interna, ¿cierto? ¿Cómo es por dentro? Sí, por eso se hace esas primeras preguntas alrededor de la familia de un emprendedor. Luego más adelante se le empieza a buscar las personas que están fuera, un poco más afuera de ese entorno social. Mi familia realmente me preocupa, a menudo entro en conflicto con mi familia, soy reservado en temas de estrategia de mi negocio. Ya empezamos a pensar en la palabra competidores, qué tanto los valora. Ya estamos mirando un poco más afuera. Estamos hablando de proveedores, ya empiezan a darle más importancia alrededor de los proveedores, de gente que sabe del negocio, expertos o gente que le ayude y no necesariamente miembros de la familia, ¿cierto? Una persona que trabaja bien o mal en equipo, ¿cierto? Que una persona que empieza a pensar en redes de negocios y en redes de comunicación, ¿cierto? Entonces, primero estamos hablando de redes familiares y ya luego empezamos a meternos en redes de comunicación, ¿sí? Empieza a hacer evolución. Y después le hacemos otras preguntas. Mi familia está de acuerdo con mis decisiones. A menudo me dan malos consejos. ¿Qué tanto valora ahora sí los consejos de la familia? Una red fuerte de conocidos, organizaciones empresariales, ¿cierto? Miembros con comunidades de negocios, ¿sí? ¿Qué estoy preguntando ahí? Ya estoy pensando en personas que ya no están entrando, por ejemplo, entro en conflicto con miembros de mi red de relaciones empresariales. Entonces, aquí ya no se forman redes familiares ni de comunicación, sino redes de intercambio. O sea, ya son personas que tienen un negocio que ha evolucionado y que ya no tiene un contexto familiar, ¿cierto? Sino que su contexto social está en relación a sus proveedores y a su industria. O sea, que ya tiene una orientación externa. Sí, una orientación externa. Y ya este negocio, cuando está en este punto, es un negocio que tiene una propensidad más grande a internacionalizarse, a buscar mercados fuera de su país o fuera de su ciudad, eventualmente de su ciudad y luego de su país, ¿cierto? Pues un negocio es pequeño hoy, pero no tiene que ser pequeño toda la vida. Cada negocio que se monte debería pensarse que tiene que haber un puente, una transición, para que no sea pequeño toda la vida, puede ser un negocio grande, ¿sí? Pero uno también cuando monta un negocio está pensando que ya tiene que ser grande, y resulta que no. Tampoco el éxito es ese, porque entre más grande sea un negocio, menos rentable se vuelve. Entre más crecimiento yo le dé a un negocio, menor rentabilidad le voy a dar, ¿sí? Pero ese sería un tema de otra escala, no quiero hablar de eso, ese es otro tema, ¿sí? Me interesa ¿sí? ¿Cómo sería la transición de ese entorno social de un individuo que crece, se desarrolla y llega a tener la orientación hacia un entorno social externo, ¿sí? Eso es lo que me interesa, eso es lo que a mí me interesa. Para simular el comportamiento de las redes sociales, mediante redes neuronales, se tomaron conglomerados. Bueno, cuando yo hablo de la palabra conglomerados, quiere decir que yo agrupo variables, es decir, ¿qué hago yo? Evalúo las variables y yo miro al cada uno puntear esas variables, porque cada uno califica esas variables de 1 a 10. Cada emprendedor califica esas variables de 1 a 10. Y luego yo mido la cercanía entre esas variables, qué tan cercanos están esas variables en cuanto a promedios, en cuanto a respuestas, ¿cierto? Entonces, los conglomerados quiere decir que se van agrupando algunas variables entre sí, se van como agrupando, ¿sí? Se van agrupando, se van formando, porque van dando
diferentes valores. Ahí se ven los valores de unas, se empiezan del trasfondo de esas preguntas, detrás del trasfondo de esas preguntas hay valores, hay variables subyacentes, ¿sí? Así como lo hablábamos del sujeto subyacente, pues hay valores detrás de todas esas preguntas. Entonces esas preguntas empiezan a buscar unirse unas entre sí. Eso es muy interesante cuando uno lo ve, cuando uno grafica esto en los computadores, en SPSS, que es el software que yo utilizo para procesar datos de las encuestas. Esto se vuelve un hobby muy entretenido cuando uno ve cómo se comportan las variables que uno ya fue y preguntó en el campo. Y cuando uno las mira ya, sí, eso es súper divertido, súper interesante, ¿sí? Cómo se agrupan las variables de las encuestas que yo hice. Entonces empiezan a ver cómo hay valores subyacentes debajo, o que subyacen de estas preguntas. Y eso es lo que vale la pena cuando uno identifica cosas o factores que subyacen en estas preguntas, ¿sí? Porque se agrupan esas variables. Entonces uno tiene que empezar a pensar ¿por qué se agrupan esas variables? ¿Qué hay detrás de esas variables? ¿Qué hay debajo de la mesa? Es como si yo tuviera un imán, como si yo tuviera una hoja de papel, ¿cierto? Y yo esparciera una limadura de hierro sobre una hoja de papel y cogiera un imán y lo moviera y yo veo que ese imán se mueve, esa limadura se mueve. Lo que se mueve es la mano que la mueve, ¿cierto? Es la mano, la conciencia de esa persona que se está moviendo, ¿sí? Entonces, es eso básicamente lo que uno empieza a interesarse. ¿Dónde está esa mente maestra que hay debajo? ¿Sí? Por eso las redes neuronales, cuando yo hablo de ese contexto, las redes neuronales, lo que quiero es mirar qué factores hay debajo de esas variables. Y cómo me podrían decir qué va a pasar en el futuro con ese comportamiento que es que yo estoy observando hoy. Por eso lo quiero simular, para que me diga qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Básicamente en eso consiste el caso que estamos haciendo acá, ¿sí? Es increíblemente interesante el tema porque investiga la complejidad. El caso, cuando habla de la metodología, también es bien interesante que ustedes abordemos ese tema, y es la metodología. De paso se las introduje ahí para que ustedes lo vean, porque es bueno que lo vean, cómo es una metodología de investigación dentro del pensamiento complejo, ¿sí? Porque ustedes van a ver pensamiento complejo, pero también quiero que vean cómo el pensamiento complejo se utiliza en las ciencias gerenciales, en las ciencias administrativas. En este caso, cómo formular un proyecto de investigación dentro del concepto de complejidad. Y ahí ustedes van a leer un tema muy interesante que se llama las hipótesis. ¿Sí? Usted está en la lectura. ¿Qué son las hipótesis? ¿Sí? Porque las hipótesis son como una guía que a mí me dice para dónde va el estudio, ¿cierto? O sea, que una hipótesis es una estrategia. El libro de Kaplan y Norton de la organización orientada a la estrategia lo dice, y aquí estoy hablando de lo que van a leer, porque pues obviamente esto lo escribí yo y con el equipo de investigación, yo sé todo lo que dice acá, entonces pues se los cuento porque yo sé que se lo van a encontrar en la lectura. Pero el concepto de hipótesis, ¿cierto? El concepto de hipótesis tiene que ver con la estrategia en términos de administración, porque en investigación una hipótesis es una guía, ¿cierto? Es una conjetura. Si yo hago un estudio previo, un estudio piloto, y yo observo el comportamiento de unas variables, yo hago una hipótesis. Yo digo, si esto se comporta así en un experimento, pues mi hipótesis es que en la vida real también se podría comportar de esta forma. Entonces, eso es una hipótesis, porque yo observo hechos y yo hago inferencias, hago conjeturas acerca de la observación de los hechos, ¿sí? Entonces, en estrategia, la hipótesis es una estrategia. Entonces, si yo formulo hipótesis en un proyecto, pues estoy guiándome, estoy cultivando estrategias. Ustedes van a encontrar un concepto bien interesante que se llama las hipótesis competitivas, las hipótesis dominantes y las hipótesis estratégicas, ¿cierto? Sí, las hipótesis estratégicas son las que yo formulo de primero.
¿cierto? Luego las hipótesis competitivas son las que yo empiezo a formular a medida que yo interpreto los datos. Yo empiezo a formular hipótesis que compitan entre sí. ¿Sí? Como yo digo, mire, yo opino que esto es así o esto es así. Esto lo hicimos al interior del grupo, del equipo, cuando estábamos investigando los datos. Y se los pongo ahí para que ustedes vean cómo se hace una investigación en el concepto del pensamiento complejo. ¿Sí? En el equipo de investigación de la facultad hicimos eso, cómo investigar en la complejidad alrededor de unos datos. Primero lanzamos unas hipótesis estratégicas y luego hipótesis competitivas. Entonces el uno plantea una hipótesis, el otro plantea otra, el otro plantea otra, y las miramos como en un mapa. Mira, ¿qué pasaría si esto, si esto? Alrededor de los datos que estamos leyendo. Y luego se vienen las hipótesis dominantes, que son las que ya nosotros sacamos a partir del análisis de varias hipótesis competitivas. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué 3 tipos de hipótesis? Porque resulta que uno tiende a casarse con lo que primero ve. Y ahí les voy a citar un estudio que también se hizo alrededor de las hipótesis competitivas. Una vez hicieron un estudio en psicología en Estados Unidos, y ahí también lo estoy citando en el texto, donde dicen, le pasaban unas imágenes a unas personas, ¿cierto? Unas personas estaban paradas enfrente de una pantalla de un monitor, pero ese monitor mostraba una resolución al 25%, ¿cierto? Supongamos que era una rosa, una imagen de una rosa de color rojo, pero la resolución de la imagen de la pantalla en el monitor, le decían, no se veía claramente qué imagen era porque tenía solamente una resolución del 25%. Entonces la persona decía, ¿usted qué cree que es la imagen que usted está viendo ahí? Pues no tengo ni idea, ¿no? Pero ¿usted qué cree? Entonces decía, pues no sé, entonces le mejoraban la resolución al 30%. No tengo ni idea. Mejoremosela al 40%. Ah, pues yo creo que es un automóvil. ¿Por qué? No, porque mire, yo creo que son las llantas aquí abajo. Yo creo que sí, va por una carretera y se la mejoraban. ¿Sí? Y entonces luego seguía mirando y ya la resolución estaba a un 75%. Y evidentemente no era un automóvil, era una flor, ¿sí? Porque ya estaba muy claro. Entonces, lograron demostrar que un 70% de las personas se casaban con la imagen que primero se les venía a la mente. Si yo dije que era un carro, difícilmente había una probabilidad muy baja de que yo después dijera, no es un carro, es una flor, ¿sí? O sea, ellos demostraron que la gente tiende a filtrar el conocimiento, no compite, o sea, la gente no cambia de opinión cuando llega información nueva, ¿sí? Entonces eso es muy importante cuando hablamos del tema de políticas también, porque normalmente uno se casa con una política empresarial y no la cambia. Y aquí el concepto de hipótesis precisamente vuelve y retoma lo que ustedes hablaron en la lectura en el módulo 2, que ustedes formulan, tienen unos valores y están orientados en una política. Y uno tiene la tendencia que esa política nunca la va a cambiar. Y resulta que hay información nueva que va entrando y va entrando y va entrando del entorno, y esa política empresarial debería ser capaz de evolucionar en el tiempo también. Lo que pasa es que yo no lo digo todo al tiempo, porque pues desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Yo no puedo darles, ¿cierto?, todo el contenido de las 3 actividades en un solo envión, en un solo bloque. Primero les digo, formulemos esta política y hagamos el trabajo hasta acá. Pero lo que quiero que tengan en cuenta cuando yo hablo del tema de las hipótesis allá atrás en esta lectura, está orientado a que ustedes piensen que ustedes tienen una organización que debería evolucionar con el entorno, que debería observar el entorno. Entonces, la mejor manera de hacer de interpretar ese escaneo ambiental del que hemos hablado, ¿cuál es? Es relacionarlo con el concepto de hipótesis. Esas hipótesis que son estratégicas, son competitivas y son dominantes. Estratégicas, competitivas y dominantes. ¿Por qué? Porque a medida que llega información nueva,
¿sí? Yo debería ser capaz de evolucionar también en la forma de pensar, en la forma de cambiar de opinión y de cambiar y de evolucionar alrededor de información evidente que me haga cambiar, ¿sí? Entonces esas políticas empresariales, eso se debería permear nuevamente en la formulación de políticas empresariales en una organización, ¿sí? Entonces aquí entonces me estoy empatando nuevamente con lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con un tema, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un físico, fue un físico. Por eso hablamos mucho del paradigma cuántico. Él estudió las teorías científicas modernas y él habló mucho de una cosa que se llamó la estructura de las revoluciones científicas. La estructura de las revoluciones científicas. Una cosa fascinante porque él hizo como un mapa de cómo ha evolucionado la investigación y el conocimiento a lo largo de los siglos. Entonces él empezó por la época de Sócrates y los filósofos, ¿cierto? El concepto de Sócrates, el maestro, que era un maestro en la época de los griegos, ¿cierto? Y él decía, el gran maestro era el que estaba, imagínense, al frente de la Acrópolis, el maestro dictándole clase a sus pupilos y les decía, hablaba de filosofía y luego de matemáticas y luego hablaba de arte y luego hablaba sí, él sabía todos los temas. ¿Sí? Entonces ese era el concepto del maestro en la época antigua. Era un maestro que sabía de todo, ¿sí? Y así empiezan a hablar del Renacimiento, empieza a hablar de cantidad de cosas. Entonces, él habla de las evoluciones, las revoluciones sociales que se han dado alrededor de las ciencias. Entonces, menciona, por ejemplo, el tema de Darwin, la teoría de Darwin, donde él entró al museo de Darwin en Londres y empieza a ver que ellos dicen que el hombre, pues, que evolucionó del mono y que viene del mono y que, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, después vinieron, y hoy podemos hablar de 1 millón de hipótesis y teorías no convencionales que explican el origen del hombre, porque estuvimos casados con la teoría de Darwin durante muchos años y filtramos el conocimiento, la que se llama la filtración de conocimiento. Es cuando evidentemente vemos información, ¿cierto?, que contradice, o que contradice no, sino que nos debería hacer cambiar de opinión y no la queremos aceptar. No la queremos aceptar porque ya estamos cómodos con la forma de pensar que tenemos. ¿Sí? Eso es fundamental en la creación estratégica. Ser capaces de formular hipótesis. Por eso se habla siempre de las hipótesis estratégicas. Formule las primeras, luego formule más para competir y luego compárelas todas y formule hipótesis dominantes. Por eso se aborda la complejidad. Entonces, si yo soy capaz de pensar de esa forma, quiere decir que si yo llevo ese análisis ambiental nuevamente a mi entorno empresarial, esa política empresarial que yo me forjé tanto, debería evolucionar también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un ecosistema lo que tenemos, ¿sí? Lo que estamos construyendo es un ecosistema. Cuando nosotros montamos una empresa, lo que deberíamos pensar es en un ecosistema, ¿sí? Entonces, un ecosistema es como un entorno social o sociotécnico que represente el entorno. Si nosotros vemos el ecosistema de la naturaleza, pues varias criaturas coexisten en un ecosistema. La palabra ecosistema es, ¿cierto?, que existen pájaros, esos pájaros se comen unas lombrices, esas lombrices viven del nitrógeno de una tierra, ¿sí?, que lo producen las mismas plantas que también se comen los pájaros. Entonces, ¿qué pasa? Que es un sistema, es un ecosistema porque todos cumplimos una cadena y estamos ahí adentro. Y por un lado pasa el agua, y por el otro pasa un río, y por el otro pasa esto y lo otro. Entonces, eso es un ecosistema en la naturaleza, cuando vemos que todo fluye y la energía se transforma dentro de ese entorno que hay, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos pensar de la misma forma. Nosotros lo que estamos creando es un ecosistema lo que estamos creando, ¿sí? Eso es de eso se trata. De eso se trata el componente, la incorporación, ¿cierto?, del paradigma cuántico dentro de la organización, porque el paradigma cuántico evoluciona permanentemente. Esa es básicamente lo que dice la lectura. Bueno, aquí
Mírense, por ejemplo, cuando yo hago la red neuronal, y esto ya es el resultado, hagan de cuenta que esta es la mente que surge. Esta mente, ¿qué está buscando? Agrupa las variables que conforman capital humano, capital estructural y capital relacional. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construir, ¿cierto?, una estrategia alrededor de la creación de redes sociales. Si yo miro una red social y no la miro solamente como una red, como una interrelación entre personas y valores, sino como la fuente de creación de capital, entonces lo que hice fue crear 3 nodos. ¿Cuáles son las variables que representan el capital humano en todas esas variables que ustedes vieron ahí arriba? ¿Cuáles representan capital estructural y cuáles representan capital relacional? ¿Cierto? Entonces luego ellas aportan un peso cada una. Y al aportar un peso, dicen qué tanto estamos orientados de un lado hacia la identidad social interna, que es la de familiar, y qué tanto hacia la externa. ¿Sí? Entonces, esto hace una simulación. Y miren lo que arroja la simulación. Si yo tengo una identidad familiar fuerte cuando yo empiezo el negocio y una identidad social externa no tan fuerte, más bien débil, cuando el negocio empieza. Esto sería el principio, esto sería con estas 2 primeras barras, muestran el testeo de la información. Pero cuando yo hago la simulación, se ve al revés. La identidad familiar fuerte es menor y la identidad social externa fuerte es mayor. Y esta sería la simulación. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto la red social, aquí estamos observando el comportamiento de una red social. ¿Cómo es una red social en la realidad, en el futuro? Eso para mí fue algo increíble porque contrasta perfectamente con la literatura que yo he leído alrededor de redes sociales, ¿cierto? Una red social evoluciona y se hace fuerte y se hace grande. Entonces, fíjense, esto se los digo por qué. Fíjense en la propensidad que tiene un negocio de globalizarse. Si yo soy capaz de crear un componente ideológico, práctico y particular fuerte desde un principio, ese negocio tiene una probabilidad grande de globalizarse. ¿Por qué? Porque miren, aquí dice que aquí hay una identidad social externa fuerte, pero es bajo el componente de identidad social externa fuerte. Cuando yo simulo los datos, la identidad social externa fuerte se hace muy fuerte, ¿cierto? Entonces yo comparo esto y empecé a compararlo y a filtrar estos resultados frente a negocios en diferentes etapas del ciclo de vida. Y hay unos negocios que no hacen transición de identidad social externa fuerte a crecer y esos negocios tienden a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cuál es la razón? Que si no hay un componente ideológico, práctico y particular fuerte o bien planteado desde un principio, ese negocio no explota, no crece, no se puede. Entonces, por eso yo hablo mucho en el texto de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización, que la globalización es un negocio también. ¿Sí? Esto sería la simulación del comportamiento social. Esto sería la realidad y esta sería la simulación. La simulación muestra que un negocio puede crecer. O sea, un negocio está hecho, mejor dicho, no hablemos de negocio, cualquier grupo social bien construido está hecho para crecer. No se puede quedar en mis manos. Nada que yo haga, ningún sujeto que si yo identifico un sujeto que subyace, bien identificado y tiene valores, ¿sí? Y tiene políticas claras y está dispuesto a evolucionar esas políticas con el entorno, ese sujeto crece, porque es la naturaleza. Es la naturaleza, eso es un ecosistema. Un ecosistema no se queda quieto, un ecosistema crece. Es como un árbol tendrías que matarlo para que no crezca, pero un árbol no le puedes pedir que no crezca. Es la naturaleza, ¿sí? Entonces, fíjese cómo esto interpreta todo, ¿sí? Por eso la complejidad aborda, es un componente, o sea, es un componente humano,
¿sí? Es un componente científico, es un componente biológico, es un componente, la complejidad aborda todo, todo. O sea, la complejidad es un sistema holístico, es un sistema de pensamiento eh, que puede chocar, al principio puede chocar, pero es un sistema donde el conocimiento no está fragmentado, el conocimiento todo tiene que ver. Entonces, lo que llaman la administración global. Thomas Moran lo decía, para poder aprender hay que desaprender. Si usted quiere aprender en el mundo de la complejidad, usted tiene que desaprender. Thomas Moran, que es uno de los mejores autores del tema de la complejidad, lo decía. Él creó el concepto de la multiversidad. No vaya a la universidad, vaya a la multiversidad, ¿sí? Entonces, es un componente transformador. Es transformación pura. Eso es la complejidad. La complejidad no aborda el tema de cumplamos un objetivo y llegamos. Es lleguemos y en dónde nos transformamos. Ahora, ¿en qué nos vamos a convertir ahora? Ya llegamos hasta este punto, ahora ¿en qué nos vamos a convertir? Tenemos que convertirnos en una cosa nueva, ¿sí? Ese sería lo que hablamos, este gráfico de la pseudoprobabilidad pronosticada. Esto es una cosa totalmente, ¿sí?, empírica. O sea, esto no es un invento, es totalmente empírico. Y lo estoy demostrando desde el punto de vista empírico, cómo la complejidad en acción nos puede ofrecer cosas increíbles, ¿sí? Esta sería la simulación de la red social, como, ¿sí?, como la capacidad de ganancia que tiene. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero ir? ¿Cierto? A que ustedes entiendan cómo se incorpora la complejidad en la estrategia. ¿Sí? ¿Cómo se incorpora la complejidad en la estrategia? Aquí está el componente, bueno, fíjense cuando hablamos, ¿dónde queda el componente de investigación y desarrollo? ¿Sí? Esta clase tiene un componente de investigación y desarrollo, porque aquí hubo investigación, ¿cierto? ¿Y qué es interesante cuando yo hablo al final de esto? La ventaja competitiva, porque yo identifico un punto donde yo me puedo transformar. Si yo identifico ese punto de transformación, yo me puedo diversificar. ¿Sí? Yo puedo crear una diversificación. Yo puedo hacerme diferente a los demás. Entonces yo puedo generar yo puedo generar una diferenciación. Entonces por eso se habla de las etapas de la ventaja competitiva, ¿sí? Obviamente que yo me detuve y estuve bastante profundo aquí en la presentación, pero eso es lo que tiene que ver esta lectura. Me gusta que la hagan, háganla desde ahora para que podamos, ¿cierto?, abordar los temas que le pertenecen. Aquí hay una lectura bastante buena. Aquí también se habla del concepto de diferenciación. La diferenciación, pues, es como un cuadrante estratégico, ¿cierto? Es un cuadrante estratégico, ¿cierto? Donde yo tengo que elegir cómo me quiero diferenciar. Estrategia de especialización, de mejora, de depuración o de limitación. ¿Qué quiero hacer? Ustedes pueden abordar también alguno de estos cuadrantes estratégicos. Fíjense que aquí terminamos con el tema del cuadro de mando. Ustedes pueden retomar el que ya tenían y ver cómo pueden, si hicieron uno, pueden mejorar el que hicieron, pero tiene que ser algo sencillo. Yo no quiero un cuadro de mando, un super cuadro de mando. Aquí se habla del cuadro de mando como decir, ¿cómo podríamos incorporar, en qué punto podríamos incorporar el nuevo conocimiento que entre? ¿Cierto? O sea, la creación de capital, ¿cómo la vamos a hacer ingresar nosotros acá? ¿Sí? Eso me interesa que lo aborden así, ¿cierto? Aquí está la política empresarial y cuando hablamos de cuadro, obviamente que esto ya está mucho más depurado, ¿no? El mapa estratégico, ustedes ya habían hecho un mapa, ¿cierto? Indicadores y no puede poner metas, bueno, sí, se pueden poner, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí tienen la lectura y me gustaría que lo plantearan al final como una especie de, como una conclusión de los 3 módulos, ¿no? Y yo les doy una idea de cómo podrían mirar esto ustedes en diferentes perspectivas, ¿sí? Perspectivas. Una perspectiva, por ejemplo, las del cliente, si hay perspectiva interna, perspectiva externa, financiera. ¿Cómo podrían ustedes articular el contenido de lo que han hecho en un mapa, en un cuadro,
¿sí? En un cuadro que tenga vectores que nos lleve. Yo les doy un ejemplo de cómo podrían hacer algo genérico, cómo ha evolucionado, ¿sí? Aquí les dejo para que ustedes lo analicen como quieran, ¿cierto? Pero que tenga sentido para ustedes, cómo, en qué punto vamos a incorporar lo que trae, lo que nos aporta la rúbrica 2. Yo quiero mirar algo, sigamos mirando el aula, porque, ¿cierto? Aquí ustedes encuentran, bueno, a este videito, sigamos mirando el aula porque aquí hay algunas otras cosas. Aquí está la actividad 3, esta es la que me van a entregar. Básicamente sería entrar en la rúbrica, hacer la lectura, ¿cierto? Yo creo que aquí tiene que haber un video, si no estoy mal. Aquí está el video, donde yo les hablo más o menos paso a paso de cómo pueden ir generando esa rúbrica número 3. ¿Listo? En esta rúbrica también es bien interesante. Y aquí ya les hablo del componente que es el mercadeo cuántico. El mercadeo cuántico es la línea de investigación que yo he desarrollado, que es esta aquí, ¿sí? Material de interés. Estos videos son interesantes. Por ejemplo, este es el caso de estudio que les hablé de la identificación de recursos estratégicos orientados a la empresa familiar en Bogotá. Esta ponencia explica. Esta sería bueno que la vean. Yo les diría que vean este video, porque este video ayuda a entender cómo fue el caso de estudio, qué se hizo, cómo se hizo. Explica básicamente la lectura que ustedes están haciendo acá. ¿Sí? Este título se lo pueden dar a Google y les arroja el paper que se escribió, que es un resumen más o menos, obviamente que está escrito a base de paper. Es que coger un paper y volverlo clase, eso es otro trabajo, ¿cierto? Uno primero tiene un paper científico con el que participa en un congreso, pero ese paper uno también quiere volverlo material de clase. Entonces lo que hicimos fue coger ese paper y desglosarlo, agregarle cosas, hasta construir la rúbrica y volverlo una actividad de clase. ¿Sí? Pero es interesante de pronto que si ustedes quieren, métanse a Google y denle el título del paper para que vean qué diferencia hay entre un material que uno es pedagógico y otro es científico. ¿Cierto? Eso es, digamos, que chévere también, míralo. Si ustedes le dan ese título, la identificación de recursos estratégicos orientados, ¿sí?, a la estrategia familiar en Bogotá, una simulación del comportamiento. Ese título está en Google y aparece publicado donde fue publicado. Y podrían mirar que es básicamente el mismo artículo, pero a nivel científico. Hay un concepto que de pronto lo podemos hablar, es el de benchmarking, ¿cierto? Ahí van a encontrar ustedes en la rúbrica la palabra benchmarking. Benchmarking es una palabra que tiene que ver con los parámetros de la industria. Cuando yo hablo de la palabra benchmarking es, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, es que, ¿cierto? En promedio, los colombianos viven hasta los 77 años. En promedio, en Colombia mueren 250.000 personas al año. ¿Sí? Por ejemplo, yo estaba leyendo una estadística que decía que el COVID-19 no ha matado más gente en Colombia. ¿Cómo así? Pues sí, porque es que al año mueren 250.000 personas en Colombia en promedio. Pero ese promedio no ha aumentado. O sea, las mismas 250.000 personas que mueren al año en Colombia han muerto en estos últimos 2 años. No han muerto más. O sea, el COVID no ha cobrado vidas adicionales. El COVID lo único que hizo tal vez fue acelerar el proceso de personas que ya estaban en proceso de, pues que tenían una enfermedad persistente y se las llevó. Pero en promedio el COVID no, esas 120.000 personas que ha matado el COVID, esas personas tenían algo. ¿Sí? Pues es lo que dice el Departamento de Estadísticas, ¿no? Uno se queda pensando acerca de eso. Porque pues me pareció raro lo que leí, pero pues así fue como lo vi. Eso puede ser un benchmarking, ¿cierto? Por ejemplo, el 10% de los anuncios, por ejemplo, en una página de Google, el 90% de las personas se quedan en la primera página de Google. Si usted quiere esconder un cadáver, escóndalo en la segunda página de Google porque nadie va a entrar. ¿Sí? Es lo que dicen, ¿no? Que la segunda página de Google nunca la mira nadie. Todo el mundo se queda en la primera. Entonces, todo el mundo quiere competir por estar en la primera página de Google. Cuando hay 100, si ustedes pónganse a ver cuántas páginas tiene, denle búsqueda a una palabra en Google y ahí aparecen más de 100 páginas
que les va a arrojar cosas. Es interesante qué es el benchmarking. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les hablo de benchmarking, miren ustedes el promedio de capital social que arroja la red neuronal que yo les hice. Les entrego un promedio para capital social, un promedio para capital relacional, un promedio para capital humano, ¿sí? Entonces ustedes pueden mirar cuál es más alto de todos y pueden también ayudarse a mirar el concepto de benchmarking. ¿Qué es mercadeo cuántico? Sí, ¿qué es mercadeo cuántico? Mercadeo cuántico es la línea de investigación mía en la especialización en alta gerencia. Y aquí yo hago una presentación, digamos, un poquito comercial de qué es mercadeo cuántico. Mercadeo cuántico es todo lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Es la creación de ciertos emprendimientos incorporando la complejidad en la estrategia. ¿Sí? Todo lo que sea crear un emprendimiento interpretando la complejidad y la estrategia, eso es mercadeo cuántico. ¿Sí? Mercadeo cuántico, todo lo que articula el paradigma clásico, el paradigma cuántico, ¿sí? Cómo interpretar el modelo de estudio del comportamiento organizacional, cómo hacer transición del individuo personal al individuo colectivo, o el yo colectivo, cómo pasar del yo personal al yo colectivo, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Primero interpretamos el yo, quién soy yo, ahora quién es el yo del grupo y ahora el yo, pero el yo colectivo, o sea, el que está allá afuera, ¿sí? Esa transición de salirse del sí mismo hacia afuera, ese es el paradigma del mercadeo cuántico, ¿cierto? También incorpora conceptos del mercadeo holístico, el mercadeo holístico donde sí se tienen en cuenta qué es el servicio, si es la estructura top-down, la estructura bottom-up, que hablábamos en la primera lectura, pues entonces incorporamos qué es el servicio al cliente, qué son las comunicaciones integradas de marketing, ¿cierto? Qué es la estrategia de marketing extendido, no solamente las 4 P's del marketing, sino producto, precio, pracia, promoción, personas, presencia, ¿sí? Son 7 P's, de hecho son más, son hasta 20, pero hay que incorporar las variables de producto y de servicio simultáneamente, ¿sí? Esas son las cosas que ha estudiado en la línea de investigación mercadeo cuántico, ¿sí? Todos esos temas, cómo abordar la complejidad, cómo incorporar el marketing extendido, cómo incorporar el marketing holístico, ¿sí? Cómo integrar el paradigma clásico con el paradigma cuántico, eso es mercadeo cuántico, cómo incorporar, ¿cierto?, los conceptos de la complejidad en ese sentido, todas las dimensiones de la vida, la dimensión biológica, la dimensión humana, la dimensión social. Por eso yo hablaba un poquito de la naturaleza también cuando hablaba de la estrategia, porque uno tiene que abordar todo eso. Ese es el mercadeo cuántico. Este estudio, este video se lo recomiendo. Modestia aparte, me quedó muy bien. Este video es uno de mis videos más vistos en YouTube, ha sido este que les estoy mostrando acá, porque estoy explicando exactamente qué pasa cuando un negocio decide hacer transición hacia el componente social externo. Ese negocio da un salto cuántico, ese negocio crece, ¿sí? Aquí les hago la presentación del libro La globalización de los negocios y el negocio de la globalización, un libro que está disponible en Amazon, con el cual pues, bueno, me he hecho conocer bastante, he hablado, he dictado conferencias, me han invitado a muchos foros, lo he vendido en varios países. Bueno, ha sido bien interesante todo el proceso con el libro. Básicamente surgió de todo esto que estamos hablando acá. Todo este desarrollo del paradigma clásico y el paradigma cuántico lo tengo en este libro, y este libro, pues, créanme, este libro surgió aquí, en esta aula, en estas aulas, hablando y hablando con los estudiantes, fueron llegando conceptos y cosas. Y hoy es un texto, pues, que me ha hecho conocer bastante en el tema empresarial. Bueno, y algunas otras, yo no sé qué más hay acá. Aquí no, bueno, aquí están clases, ¿no? Clases. Y aquí, por ejemplo, esta es una página web increíble. Vamos a ver si me abre. El Observatorio Económico de la Complejidad. Miren qué interesante, para que miren esta página. Es una tesis doctoral de unos estudiantes de MIT, bien interesante, porque ellos hablan, mejor dicho, yo me encontré con esta información
El Observatorio Económico de la Complejidad habla exactamente lo que yo hablo en mis clases, cómo interpretar la economía de una manera interdependiente. Economic Complexity, ¿sí? Economic Complexity Theory and Applications, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos interpretan, por ejemplo, cómo funciona la economía de diferentes países, digamos, de una manera articulada. Vamos a ver si me abre. Hay veces que me abre, hay veces no me abre. Bueno, pero muestra cómo funciona la economía de los países de una manera articulada, o sea, en función de todo lo que ese país hace y tiene, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera analizar cómo funciona, o sea, yo no puedo analizar la industria hotelera sin haber entendido la industria, ¿cierto?, del turismo. Y no puedo analizar la industria del turismo si no analizo la industria de las aerolíneas. Y no puedo analizar la industria de las aerolíneas si no analizo la industria, bueno, de los destinos, los viajes, etcétera, ¿cierto? Las razones de los individuos para transportar. O sea que la economía no es una cosa que yo deba analizar por rubros independientes. La economía, yo no puedo decir cuántos carros se vendieron en Colombia, ¿cierto? Cómo fue el consumo avícola en Colombia, cómo fue el consumo de carnes en Colombia, cómo fue el consumo de importaciones, no, bueno, como rubros independientes. Yo tengo que analizar por qué crece un segmento a expensas de otro, cómo se relaciona este segmento con este otro. Entonces se crean ese tipo de mapas como sociales. Mírenlos acá. Ellos tienen unas gráficas increíbles. ¿Sí? Entonces sí hay que suscribirse. Yo estaba suscrito a una de estas. Pero básicamente analizan el mundo de una manera compleja. ¿Sí? Analizan el mundo de una manera compleja, cómo es, por ejemplo, el consumo de diferentes bienes, ¿cierto? Miren estos mapas increíbles. Por ejemplo, es lo que yo les decía ahorita, ¿sí? Mire la estructura de la economía de un país, ¿cierto? Entonces ellos analizan como conglomerados, así como yo les hablaba hace un momento de los conglomerados que me dieron las encuestas, ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos empiezan a hacer, sí, a analizar diferentes rubros de la economía y dicen, mire, pues, si este rubro, por ejemplo, mire, sí, analizando el mercado de las camisetas, mire, por ejemplo, lo que es verde, mire, todos los punticos verdes son la industria de las camisetas, ¿sí ven? ¿Y por qué la industria de las camisetas? Pues entonces miremos otra, ¿cierto? Entonces mire la relación que tiene esta industria con otra industria. Se empiezan a ver, si uno quiere analizar una industria, uno tiene que ver qué relación tiene esa industria con otra. Entonces ellos analizan cifras y miran niveles de conglomerados que hay entre diferentes sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están los computadores, ¿cierto? Sí, entonces, mire partes para vehículos, objetos hechos a base de madera. Usted dice, pero ¿cómo esto tiene relación? ¿Sí? ¿Cómo esto tiene relación? La fabricación de unos productos se da a expensas de las ventas de otros. Entonces, si un producto tiene éxito, el proveedor de ese producto tiene éxito en otro sector. Y ese sector genera también oportunidades en otros 3 o 4 sectores más pequeños. Y así como yo veo esto, ellos tienen analizada la economía de varios países y de varios sectores. Y tienen varios videos alrededor de cómo, por ejemplo, aquí hay varias industrias. Si me hago entender, aquí hay varias industrias, por ejemplo, productos animales, productos hechos de papel, productos textiles, productos de zapatería, productos, sí, hechos a base de piedra y vidrio, metales preciosos, metales, ¿cierto? Maquinarias, transporte, instrumentos, armas, productos vegetales, misceláneas. Esta es una manera de interpretar la economía a base de complejidad. Qué cosa increíble esto, ¿no? Entonces, uno
uno se podría quedar hablando de esto, pero No, será que no hay algo especial para el vídeo de espera. bueno, voy a dejar de compartir ahora. ¿Cuál video cuál está? ¿De baño? ¿Por qué? Pero es muy malcochudo. Ah, claro, porque como no lo he lavado. Pues, o sea, que me venden algo más. Bueno, entonces básicamente miremos una cosa. ¿Sí? Yo ahí les dejo más o menos el bosquejo, ¿cierto? De qué es la actividad número 3, ¿cierto? Se construyó con muchas cosas, Este libro, por ejemplo, me ayudó mucho en la construcción, Networking Estratégico, ¿cierto? Networking Estratégico de Judy Robinett. Esta fue una lectura reciente y como me ayudó muchísimo con el planteamiento de todo el caso y lo entendí muchísimo alrededor de qué son las redes sociales y la estrategia, ¿sí? Esa es la actividad número 3. Yo quería era presentarles esa actividad y quiero que vean el video de la rúbrica. ¿Listo? Hagamos eso. El video de la rúbrica antes de la entrega. Quiero que, por favor, el lunes les voy a dejar que lean este fin de semana y miren el video que explica la rúbrica. Y me gustaría reunirme con grupos a partir del lunes bajo la premisa de que ya se leyó el material y vieron el video de cómo realizar la rúbrica. Para que yo pueda empezar a entrar otra vez de lleno, ¿cierto? A ver cómo les puedo colaborar en la construcción de lo que ustedes van a empezar a hacer. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esa sería el aporte que yo he hecho. Carol, Rocío, ¿Carol? ¿Eres Sí, tú? Adelante, Carol, te escucho. profe, pues con la consideración que usted acaba de exponernos de este fin de semana, ver el video, darle una lectura a conciencia de la rúbrica, estoy observando en la tarea que es para entregar el 6 de octubre. Y si nos reunimos y tenemos la oportunidad de debatir en grupos el 4 y el 5, que sería el lunes y el martes, ¿es posible considerar la fecha de entrega del mismo? Sí, esa fecha, nosotros tenemos 2 semanas. Ahorita mismo tenemos ya 2 semanas, ¿no? Sí, dice 4 de octubre. es verdad, pero pues... ¿Dice 4 de octubre la entrega? Dice 6 de octubre. 6. No, hay que alargarlo. Hay que alargarlo porque es que ya estamos a primero. No, esa entrega hay que alargarla siquiera. Bueno, yo la voy a poner por ahora el 14 de octubre, por ahora. Perfecto. Sí, por ahora, pero si la puedo correr después, porque es que hoy hablé con la coordinación del programa, me dijo que el 19 de octubre ustedes arrancaban ya el otro módulo, ¿sí? Entonces, pues yo no puedo irme hasta el final para calificarles y entregarles y demás. Entonces, por ahora, yo la voy a poner por ahí el 14 de octubre. Si me da otro poquito, la corremos al 15 o el 16, pero es que ustedes el 19 ya están viendo el siguiente bloque. Entonces, sí, yo esperaría poder recoger esto, calificarlo, poner el 14, pongámosle por ahora el 14, y yo la voy a correr. Si está el 4 de octubre, yo la voy a correr, ¿sí? Ahorita las corremos. Está el 6. Sí. El 6, no, el 6 no, está pero el muy... 6 No, está no, muy encima. no, es que todavía hay tiempo. Vale, Por eso les gracias. digo que yo no puedo hablar, ¿cierto? De un tema cuando ya, o sea, yo tenía que hablar hoy de la rúbrica 3, para que los tiempos yo sepa que me están dando. Yo no puedo hablar de la rúbrica 2 más en esta videoconferencia, porque tengo que oficialmente abrir el módulo 3 hoy. Y nos quedan 2 semanas para terminar. Entonces, pues ahí yo voy con los tiempos del programa. En esta videoconferencia de los viernes, sobre todo la segunda videoconferencia de cada viernes es la que abre cada módulo, ¿sí? Entonces, claro que la voy a extender. No, el 6 no. Voy a ponerle el 14, pero si de pronto puedo alargarla hasta el 16, la alargan. Pero después que ahí se me viene más durito a mí para calificar, ¿no? Porque tengo que calificar a todos. Y pues bueno, que yo también tenga un poquito de tiempo para poderles dar la retroalimentación y demás, ¿sí? Bueno, es decir,
ahorita lo que yo quiero es que ustedes por favor aprovechen estos 2 días para leer, para mirar el video, para trabajar en equipo, sigan con su equipo. Y el lunes yo voy a estar disponible para ustedes a partir de las 6 de la tarde. ¿Listo? A partir de las 6 de la tarde, eventualmente sí, de las 6 de la tarde, a menos de que alguien tenga otra, pero yo el lunes a las 6 de la tarde estoy sentado aquí enfrente de mi PC, como ustedes ya se han dado cuenta, yo los acompaño siempre, mientras yo esté en bloque, y les contesto. Si estoy con un grupo y otro me cita, pues entonces te voy a esperar un poquito, y mientras yo salgo del uno, voy con el otro. Pero si algo me gusta a mí es estar presente con ustedes todo el tiempo. ¿Listo? Vale, gracias. Muy bien. Entonces, yo creo que hoy sí estuvo bastante larga la sesión, pero valía la pena porque el tema es que, lo que pasa es que yo me puedo quedar hablando de esto horas, porque esto me apasiona, ¿cierto? Entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí por hoy, leamos, y el lunes a las 6 de la tarde, por favor, me escriben a Skype, me hacen preguntas. Si alguien tuvo algún problema para hacer la entrega hoy, me escriben también y miramos por qué pasó. Pero voy a valorar a quienes me la hayan entregado, me la entreguen hoy, porque es hoy la entrega, ¿sí? Entonces, bueno, yo les agradezco la participación. Me pareció que estuvo espectacular esta sesión, porque fíjese que uno de profesor a veces aprende más porque uno le sale cada vez mejor lo que uno quiere presentar. Muchas gracias a todos. Entonces los espero a partir del lunes por salas para que miremos qué preguntas tienen y acompañarles el desarrollo de la rúbrica número 3. ¿Ok? De acuerdo. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Feliz noche para todos. Feliz Gracias, fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, muy amable. Adiós. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias a ustedes. Gracias.